Bueno, buenas tardes a todas y todos, les damos la bienvenida y las gracias también por acompañarnos, quienes nos siguen, digamos, vía Zoom o a través del Facebook Live. Am, em, Les agradecemos que nos acompañen en esta actividad, esta charla. Da inicio a la cátedra itinerante organizada por la Red Chilena de Estudios Afrodescendientes y agradecemos de manera especial al Centro de Estudios Interculturales e Indígenas por el espacio que nos ha dado para ello. Eh, bueno, me voy a partir por presentarme, ¿no? Mi nombre es Elena Oliva, yo soy académica del Instituto de Humanidades de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, soy miembro también de la red, y en esta ocasión tengo el agrado de moderar esta charla que se titula Reconocimiento de afrodescendientes en México y Chile, una mirada comparativa. Una charla en la que se busca, ¿no?, poner en diálogo este proceso de reconocimiento en la región, bueno, que se está llevando a cabo en Chile, pero que buscamos ponerlo, digamos, desde distintos enfoques, desde distintas miradas comparativas también con lo que ocurre en el resto de la región. En un escenario latinoamericano que nos lleva harta ventaja, ¿no? Chile y México, que están en estos extremos de América Latina, tienen más de un punto en común, tienen más de un punto de comparación posible, sobre todo las dificultades que ambos países han experimentado en las distintas dimensiones que implica, digamos, este proceso de reconocimiento, ¿no? Que no solamente pasa por los procesos de etnogénesis, sino que también porque la sociedad nacional comprenda este proceso de reconocimiento de los pueblos afrodescendientes a nivel histórico, educacional, territorial, estadístico, de la salud, etcétera, ¿no? Entonces, sobre estos y otros aspectos los invitamos, digamos, a conversar hoy con el doctor en antropología Luis Campos y la doctora también en antropología María Elisa Velázquez. A ambos le damos las gracias por aceptar la invitación y estar aquí hoy día. Presento a quien inicia esta charla, María Elisa Velázquez. Ella es socióloga de formación y doctora en antropología, grado que obtuvo en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en México. Actualmente ella es investigadora de tiempo completo del Instituto Nacional de Antropología e Historia. No solo es profesora ahí sobre los temas afrodescendientes, sino que además es responsable desde 1994 del Programa Nacional de Investigación Afrodescendientes y Diversidad Cultural en México, alojado en este instituto. Tiene participación en numerosas investigaciones de índole nacional e internacional. Cuenta también con un importante número de publicaciones en este ámbito de estudios, entre las que destacamos Debates históricos contemporáneos africanos y afrodescendientes en México, publicada en el año 2011, y también la que coordinó junto a Carolina González, historiadora chilena, académica de la Universidad de Chile y también miembro de esta red, el libro Mujeres africanas y afrodescendientes, experiencias de esclavitud y libertad en América Latina y África, que apareció en 2016. La doctora María Elisa Velázquez ha recibido bastantes reconocimientos, y entre ellos queremos destacar la medalla de Gonzalo Aguirre Beltrán, ¿no?, que entrega al gobierno de Veracruz, entregada el 2011 por su trabajo. Así que para nosotros es un honor que nos acompañe hoy día, y la dejamos para que nos hable sobre el reconocimiento de los afrodescendientes en México y los aportes del mundo académico en dicho proceso. Muchas gracias, María Elena. Antes que nada, bueno, gracias a todos por esta invitación, especialmente a ti, a Luis Campos. Bueno, es un honor estar en la inauguración de esta cátedra de estudios afrodescendientes, que sin duda es pues muy necesaria para compartir experiencias entre distintos países de América Latina. Ha habido algunas iniciativas en el pasado de
de unir a los países de América Latina en problemáticas referentes a los afrodescendientes, como la que se realizó por Crespial para el patrimonio cultural afrodescendiente, pero sin duda alguna necesitamos tener más intercambios y reflexiones académicas. Como decía María Elena, tuve el gusto de compartir la edición de uno de los tomos de Africanías con Carolina González, y bueno, me parece que hicimos un libro muy interesante sobre distintas experiencias de mujeres en la historia, sobre todo de origen africano, y creo que necesitamos hacer más libros que tengan que ver con estas distintas realidades que, como bien decía María Elena, muchas veces son muy semejantes y en otras hay diferencias importantes, pero que retroalimentan y nos ayudan a entender estas realidades. Mandé un PowerPoint, no sé si lo puedan poner, si lo tengan ahí, para ir compartiendo con ustedes. Tengo media hora, ¿verdad, María Elena? Para irme... Sí, alrededor de 20 minutos, media 20 hora. minutos, ok. Bueno, hay que decir que, primero que nada, que me interesó mucho, además de estar, de tener el honor de estar en la inauguración de esta cátedra, me interesaba mucho el tema del reconocimiento y de la incidencia o la participación de la academia, porque muchas veces, y sobre todo en los últimos tiempos, hay veces que es difícil que exista este reconocimiento, y creo que es importante para entender pues los avances que hemos tenido en la visibilización y en el reconocimiento de las poblaciones afrodescendientes, la parte académica. Entonces, si quieren, seguimos. Creo que habría que empezar por decir que, si quieres, vemos la que sigue, María Elena. No sé si yo la... decir por qué es importante la visibilización y el reconocimiento. Habría que partir de eso. Bueno, parece obvio, pero es importante como subrayarlo. Primero, por la importancia histórica y contemporánea que ha tenido nuestros países, en especial en México, sin la cual es imposible entender la conformación de la sociedad. A pesar de que se haya menospreciado y silenciado esta presencia, cuando uno hace una revisión histórica, es incompleta completamente si no está la participación afro. También por las deudas históricas que se tienen con estas personas que llegaron de manera forzada, como esclavizadas a lo largo del periodo virreinal, pero también en el siglo XIX, en el XX y yo diría incluso pues actualmente, ¿no? Las distintas migraciones que tenemos en los siglos XX y en el XXI de africanos, descendientes de países de Centroamérica o del Caribe. También es importante visibilizar este tema por la situación actual de marginación, de pobreza, que se encuentra en la mayor parte de estas poblaciones, por lo menos en México, y, por supuesto, por las problemáticas de discriminación y racismo que muchas de estas poblaciones enfrentan. Entonces, finalmente, su reconocimiento y su visibilidad son indispensables para la construcción de una sociedad equitativa y respetuosa. Es decir, no podemos construir una sociedad democrática, incluyente, si no está el reconocimiento de las miles de personas africanas y afrodescendientes que han formado estas sociedades. La que sigue, por favor. Aquí los antecedentes, yo diría, de todo este reconocimiento y de todo este movimiento lo podríamos encontrar en tres puntos. Primero, las investigaciones históricas, antropológicas y hasta biomédicas que se han hecho a través de distintas instituciones en México, como el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la UNAM, algunas universidades estatales, y que han repercutido en publicaciones, en cursos, en capacitación, en seminarios, en talleres, pero incluso, y lo vamos a ver un poquito más adelante, en la incidencia para la construcción de políticas públicas y de cambios en la Constitución. Es decir, nosotros, por lo menos desde el INA, como seminario de afrodescendientes,
nos hemos dado a la tarea de sí hacer investigación, por supuesto, histórica y antropológica, pero con una visión de incidencia para que las sociedades y las poblaciones reciban beneficios de esta investigación, la conozcan y reciban beneficios. Por ejemplo, hemos estado participando en la promulgación de sitios de memoria de la esclavitud, los que son promovidos por el proyecto de la Ruta del Esclavo, de la UNESCO, y otras actividades que tienen que ver con la construcción de organizaciones sociales y de su injerencia. También ha habido, obviamente, antecedentes en el ámbito internacional que han ayudado a este reconocimiento. Está la Conferencia de Durban, lo que ha hecho la Comisión para la Eliminación del Racismo y la Discriminación, el proyecto de la Ruta del Esclavo de la UNESCO, después las promulgaciones del Año Internacional, el 2011, y finalmente el Decenio Internacional de las Personas Afrodescendientes, 2015-2024, que nos permite que el Estado, que los estados que firmaron esta promulgación y que forman parte de este decenio, tengan, entre comillas, ciertos compromisos para atender este tema. Eso también ha ayudado, en el caso de México, al reconocimiento. Y por supuesto, el desarrollo de organizaciones sociales, como bien lo decía Luis Campos hace un ratito antes de que entráramos, los movimientos y los encuentros de pueblos negros comenzaron a ser importantes cuando él estaba en la región haciendo un trabajo de campo. Alrededor de 1997 se hizo el primer encuentro de pueblos negros, y de ahí en adelante esto ha crecido de manera importante. Había solo una organización social, ahora hay alrededor de 30, y bueno, sus agendas han tenido que ver para elaborar, para formar una red que está, digamos, formada por la academia, por las organizaciones sociales y por instituciones aliadas, como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación o como la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La que sigue, por favor, María. Bueno, esto es nada más un ejemplo, no tengo tiempo para hablar de las características de todo el trabajo de investigación que se ha realizado, solo pusimos aquí una imagen con algunos de los textos que se han hecho sobre México. Tenemos ya, por ejemplo, en el INA esta colección que se llama Africanías, donde publicamos el libro con Carolina. Ahora son 10 volúmenes, el último se llama justamente Estudiar el racismo, afrodescendientes en México. Y bueno, es nada más para tener una idea de la gran cantidad de trabajos de investigación que se han hecho en México, por supuesto desde los trabajos pioneros de Gonzalo Aguirre Beltrán en los años 50, en 1950, pero después en los últimos, diría yo, 15, 20 años hay una cantidad importante de producción académica. La que sigue, por favor. Bueno, este también nada más una imagen con algunos de los muchos congresos, talleres que se han hecho sobre el tema en los últimos años. La que sigue, por favor. Bueno, esto es parte de lo que decía del marco que ha ayudado a la visibilización y al reconocimiento de los afrodescendientes en México. Decía el apoyo de varias instituciones, el reconocimiento constitucional que empezó a estar presente desde principios de los 90 en los estados de Oaxaca, de Guerrero y después en la Ciudad de México, y el logro, que también fue a través de esta red formada por académicos, instituciones y movimiento de organizaciones sociales, por primera vez de una pregunta de autoadscripción en la encuesta intercensal de 2015. La que sigue, por favor. Bueno, esta es una imagen del cuarto encuentro de pueblos negros, estos que les digo que se hacían desde 1997, este ya es el 14º, pero ya llevamos 21. Y bueno, aquí están algunos de los líderes, a lo mejor ahí Luis Campos se acuerda del profesor Sergio Peñalosa, que fue uno de los fundadores, y bueno, aquí hay varios de los líderes importantes en la región de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, que es una zona en el litoral del Pacífico y que comparten estos dos estados, Oaxaca y Guerrero. La que sigue, por favor. Aquí ya es otra imagen de otro encuentro que se hizo en Veracruz, es decir, las organizaciones sociales lograron vincularse
con representantes de Veracruz, que están en el Caribe, en el Golfo de México. Se empezó a agrandar esta red social, y bueno, aquí se realizó el 18º encuentro de afrodescendientes. Y esto hizo que pues se sumaran más organizaciones. Bueno, recordar cuáles las funciones y el programa del Decenio Internacional de los Afrodescendientes, que el lema justamente es reconocimiento, justicia y desarrollo, y que entre uno de los objetivos del decenio, y eso es como importante recordarlo, está promover mayor conocimiento, reconocimiento y respeto de la cultura, la historia y el patrimonio de los afrodescendientes a través de la investigación y la educación. Esto es como clave, porque uno de los problemas que hemos vivido países como México y Chile es justamente la ignorancia, el menosprecio, el silencio acerca de estas poblaciones. Hasta hace pocos años y todavía actualmente mucha gente piensa que aquí nunca hubo africanos, que nunca hubo esclavizados, que eso es de otros países, de Brasil, de Estados Unidos, y bueno, es parte de uno de los objetivos justos del decenio, promover y visibilizar esta investigación histórica y antropológica. La que sigue, por favor. Bueno, no me voy a detener mucho por el tiempo, pero recalcar que los objetivos del decenio tienen que ver también con respetar los derechos humanos y las libertades de los afrodescendientes, reforzar la adopción de medidas y la cooperación a nivel nacional para que los afrodescendientes gocen a plenitud de sus derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos. Lo que decíamos, promover un mayor conocimiento y respeto a la diversidad de la herencia y cultura de los afrodescendientes, sus contribuciones, esto es fundamental, del pasado y del presente a la construcción de las sociedades, y algo que es fundamental para el reconocimiento, aprobar y fortalecer marcos jurídicos, que es lo que hemos logrado en México, nacionales, regionales e internacionales. Y estos marcos, digamos, del decenio nos ayudan mucho frente al Estado a exigir que se cumplan con los acuerdos tomados, ¿no? La que sigue, por favor. Esta es nada más también una imagen que quería mostrarles como parte de las actividades de visibilización que nos pareció importante llevar a cabo, era la de promulgación de sitios de memoria. Hicimos acuerdos entre la UNESCO y el INA a través del proyecto de la Ruta del Esclavo para promulgar 3 lugares en México como sitios de memoria, uno en la Ciudad de México, en la Plaza de Santo Domingo, otro es Coajinicuilapa, justo en la Costa Chica, y en el puerto de Veracruz, por la que llegaron alrededor por lo menos de 250,000 personas esclavizadas. Esto ayuda de cierta manera a visibilizar a estas personas, porque además el compromiso para hacer la declaración de un sitio de memoria es con instituciones y con organizaciones sociales de las comunidades. Entonces, eso también son procesos de visibilización. La que sigue, por favor. Bueno, decía antes que uno de los logros que realizamos como esta red entre movimientos, instituciones y academia es lograr la pregunta en la encuesta intercensal 2015, y gracias a ello se logró saber, o por lo menos casi 1.400.000 personas se identificaron como afrodescendientes, afromexicanos o negros en México. Y bueno, esa fue también una herramienta importante para seguir exigiendo distintas medidas por el gobierno mexicano. La que sigue, por favor. Este es un poco un mapa que refleja la cantidad de personas afrodescendientes en cada una de las regiones. Por supuesto, donde hubo más reconocimiento, autoadscripción, fue justo en esta zona de Guerrero y Oaxaca, o sea, la que me refiero como la Costa Chica, esta zona de Veracruz y también el Estado de México. Esto no sabemos muy bien por qué fue, hay ciertas hipótesis. Claro que esto es
comprensible porque estas regiones son las más politizadas, las que han recibido más atención y donde se ha trabajado más sobre el tema, pero también es cierto que hay otras regiones en México que tienen poblaciones afrodescendientes y que, pues como no se habla de esta historia, como la gente no conoce, no tiene memoria de este pasado, pues es muy difícil que haya un reconocimiento, ¿no? La que sigue, por favor. Este es un correo que recibí en 2011 y que me dio mucho gusto. Era un correo más largo de una mujer de Azoyú Guerrero, justamente de la zona de Guerrero y Oaxaca, porque me dio mucho gusto recibirla porque, bueno, uno trabaja mucho sobre este tema, ustedes lo saben, hacemos mucha investigación, hacemos mucho trabajo antropológico, y como decía antes, no nos interesa solo hacer libros y que estén en los estantes, sino nos interesa tener incidencia. Y bueno, este es un correo que siempre presumo mucho porque dice: he leído un artículo y parte de uno de sus libros sobre los afrodescendientes, porque necesitaba saber más sobre mi propia historia. Yo soy de familia afromexicana, mi abuela antes de morir me contaba historias de los pueblos de allá, me contaba de la música, de las tradiciones de ponerme mucho oro, de los dichos populares, de los lugares, pero hace unos años murió sin saber el origen de su pueblo. Cuando leí tu artículo, pude darle una explicación a mi madre del origen de nuestra familia, porque ella siempre ha lidiado con eso, ser demasiado negra. Después pude explicárselos a mis tíos, a mis primos y a casi toda la familia. Muchos no podían creerlo, pero ahora cuando les preguntan, sobre todo a mi madre, por su origen, porque siempre tiene que aclarar que no es cubana, sino mexicana, por su fenotipo, orgullosamente puede decir que es afromexicana y entonces ella relata orgullosamente sobre la existencia de los afrodescendientes. Entonces me parece que este correo resume mucho lo que ha sido el proceso de visibilización y de reconocimiento, es decir, porque la negación de esta historia y la negación de lo que ha sido nuestro pasado, justo se refleja en varias situaciones de discriminación, de racismo y de problemas de autoestima. Es decir, la gente vive con ello esto cotidianamente y tiene repercusiones concretas, no solo a nivel social, sino a nivel personal. Entonces, siempre lo pongo porque me parece un ejemplo pues muy bonito y muy significativo para lo que sirve lo que hacemos, digamos. La que sigue, por favor. Ahora voy terminando con esto. ¿Cuáles han sido los logros del reconocimiento? Bueno, ya decía que logramos en la última década que los estados de Oaxaca, Guerrero y la Ciudad de México tuvieran el reconocimiento en las constituciones. También logramos que el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas tuviera reglas de operación y objetivos para los pueblos afromexicanos. Antes no los tenían, entonces los afromexicanos no podían tener acceso a apoyos para hacer las actividades que hacían, por ejemplo, las poblaciones o los pueblos indígenas. Y el gran logro, digamos, fue que después de alrededor de 9 iniciativas constitucionales que fueron presentadas en el Congreso de la Unión, por lo menos desde hace 15 años, finalmente el 10 de agosto se hizo el reconocimiento a nivel federal, en la Constitución, con un agregado C en el artículo 2 que dice: esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera que sea su autodenominación, como parte de la composición pluricultural de la nación. Tendrán en lo conducente los derechos señalados en los apartados anteriores del presente artículo, en los términos que establezcan las leyes, a fin de garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social. Este apartado forma parte del artículo 2, en donde se reconocen los derechos de los pueblos indígenas. Ha habido ciertas controversias porque había grupos que querían que hubiera un reconocimiento no en un apartado C, sino como parte de uno de los artículos. Sin embargo, nosotros pensamos que es un gran avance que por lo menos estemos con nombre y apellido en la Constitución y que esto asegura o nos da la posibilidad de gestionar leyes y por lo tanto políticas públicas concretas
para las poblaciones afrodescendientes. Y creo que es la última, va la última, María Elena, creo que sí. El otro gran logro es que en el censo 2020, que se realizó de enero a marzo de 2020, interrumpido al final, lamentablemente, por el COVID, por la epidemia de COVID, se hizo la pregunta de autoadscripción en el Censo Nacional con esta redacción: por sus antepasados y de acuerdo a sus costumbres y tradiciones, usted se considera afromexicano, negro o afrodescendiente. Esta fue la pregunta, y ahora sí creo que es la última, la que sigue, María Elena. Bueno, esta es una imagen, estamos ahí en el Senado de la República, cuando se hizo la promulgación, la que sigue. Bueno, ahí están en la tribuna los afrodescendientes. Ella es la senadora Susana Harp, que llevó a cabo la iniciativa, la que la presentó. La que sigue, por favor. Y finalmente, con esta se acabó, los retos, ¿no? Hemos logrado cosas, es importante, pero seguimos con muchas cosas por hacer. Necesitamos visibilizar a través de campañas, de exposiciones, de la incorporación de este tema en los libros de texto, en los libros de educación básica, a los afrodescendientes en los museos. En ningún museo de México, solo en los locales, existe la representación y la historia de las poblaciones afros. Necesitamos, por supuesto, ahora leyes ya concretas para beneficio de las poblaciones afros. También necesitamos un combate, una estrategia de combate al racismo, a las ideas de razas, a romper con los prejuicios y con los estereotipos que seguimos teniendo y que los vimos reflejados, por ejemplo, en el levantamiento de la encuesta, ¿no? Del censo 2020, cuando mucha gente se sentía ofendida en la sociedad mexicana porque les preguntaban si eran negros. Entonces, bueno, necesitamos hacer, por supuesto, muchas acciones en este sentido. Necesitamos hacer una agenda política y un fortalecimiento de red en las organizaciones sociales, en la academia, en las instituciones. Un poco se rompió a partir de esta nueva administración estas redes. Y finalmente, pues necesitamos crear más redes con distintas instituciones nacionales e internacionales para fortalecer, como decía al principio, las redes académicas, de comparar estudios, investigaciones, pero también de comparar las características de los movimientos de las organizaciones afromexicanas. Entonces, hasta aquí me quedaría. Muchas gracias. Muchas gracias, María Elisa, por esa presentación que nos da un poco un recorrido de lo que se ha hecho de un tiempo a esta parte en México, y que particularmente me ha sorprendido los avances que han ocurrido en la inclusión en el censo y lo que tú señalaste en la Constitución. Son pasos importantes en los que parece que somos en Chile que nos estamos quedando más atrás. Seguimos entonces con Luis Campos para luego abrir, digamos, el debate y las opiniones entre ustedes, y darle también espacio a las personas que quieran hacer algún comentario o alguna pregunta. Así que seguimos con entonces Luis Campos. Él es antropólogo de formación inicial y doctor en antropología social por la Universidad de Brasilia. Es actualmente profesor del Departamento de Antropología de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, investigador del CIR. Fue presidente del Colegio de Antropólogos de Chile entre el año 2010 y 2013. Y bueno, desde su línea de investigación sobre patrimonio cultural e interculturalidades ha desarrollado sus investigaciones en torno a temas relativos a los pueblos originarios y también al pueblo chileno. Entre sus últimas publicaciones destacamos Los negros no cuentan, acerca de las demandas de reconocimiento de los afrodescendientes en Chile y la exclusión pigmentocrática, artículo publicado en la revista Antropologías del Sur el año 2018,
Y también destacamos su artículo publicado junto a Francisca de la Maza, La irrupción de los afrodescendientes en las políticas de la diversidad, el caso de Arica en el norte de Chile, en la revista Identities, Global Studies and Culture, in Culture and Power, publicado este año. Así que dejo con ustedes a Luis. Muchas gracias, Elena. Primero que nada, agradecerte a ti, agradecer a María Elisa, nuestra invitada internacional, de haber accedido a participar de este lanzamiento de nuestra cátedra itinerante, que era una idea que con Elena veníamos discutiendo ya desde el año pasado, cuando ella nos llamó a un conjunto de colegas a una primera reunión para poder constituir esta red chilena de estudios afrodescendientes. Y finalmente hemos podido materializar ya la idea. Extraño que haya sido justo en este año de pandemia y haya sido en estas condiciones, porque cuando estábamos en condiciones relativamente normales no lo pudimos hacer. Saludar especialmente a María Elisa también, porque como no sé si los que entraron en el Facebook al principio alcanzaron a escuchar algo de eso, pero yo tuve la oportunidad de hacer trabajo de terreno en México en el año 97 y el año 98, y en un proyecto sobre autonomía que estaban coordinando los profesores Miguel Alberto Bartolomé y Alicia Baraba. Me convidaron a que yo pudiera trabajar con los afrodescendientes de la Costa Chica de Oaxaca. Y para mí fue una sorpresa. Yo algo había estudiado en Brasilia, el tema, había tomado unos cursos con algunas profesoras, bien parecido a lo que hoy día se llama la interseccionalidad, lo que hicimos saber. Y entonces fue una sorpresa el que me mandaran para allá. Tuve que empezar a conocer y empezar a estudiar algo que no era un campo que yo hubiera desarrollado tanto. Pero fue una gigantesca sorpresa el encontrarme con toda esa gente de la costa y además acompañar un proceso, y esto quiero vincularlo con la presentación que tengo, porque me tocó acompañar un proceso que estaba en ese momento levantándose, iniciándose. Llevaban muchos años ahí, llevaban muchos años haciendo cosas, habían investigaciones que se habían realizado, pero efectivamente era un momento político muy importante para lo que era lo que va a ser esta constitución de la idea de pueblos negros de México, de un México negro, que estaba muy incipiente. Entonces, fue un trabajo que tuvo mucho de coordinación con las organizaciones que estaban ahí, con las personas que estaban trabajando. Fue un trabajo en que yo pude apoyar también desde la vitrina que yo podía ofrecer desde la academia, y me dio la oportunidad de publicar un artículo que, como decía María Elisa, yo creo que es de lo que yo he escrito, que no ha sido mucho, pero he escrito algo, yo creo que es lo más leído que he tenido de todo lo que hice. Pero precisamente porque llegué en un momento en que se estaba construyendo y habían pocas cosas, y precisamente la intención de ese texto fue generar una monografía que fuera lo más abarcativa y sobre todos los aspectos de la vida de la Costa Chica de Oaxaca que tuvieran que ver con los afrodescendientes, y a mí me dejó muy contento ese trabajo. Hubiera querido mantenerlo, pero bueno, después ya volví a Brasil y después me vine a Chile. Y eso un poco quería contar en esta primera parte, ¿no? Para mí el 2003 fue un año en que comencé a retomar el tema de los afrodescendientes, pero no va a ser hasta prácticamente 10 años después en que ya voy a pasar a investigarlo de manera más formal. Y esto por una razón muy concreta y que yo quiero identificar con la ceguera epistemológica. Para mí fue, insisto, una sorpresa, y fue muy bueno realizar ese trabajo en México. Me abrió unas perspectivas que yo no tenía, pero cuando llegué a Chile, prácticamente nunca se me ocurrió pensar, y eso, la autocrítica, nunca se me ocurrió pensar que qué pasaba con los afro en Chile. ¿Por qué? Bien, yo soy chileno, y como chileno mantuve la idea, hasta hace algunos años atrás, de que en Chile no pasaba nada con el tema, o que era muy, muy poco desarrollado, y sumándome un poco a estos estudios historiográficos, había leído
también incluso para hacer los trabajos que hice en México, había leído sobre lo de Chile, y no, en verdad, no me llamó la atención y ni siquiera se me ocurrió iniciar una línea de trabajo por ese lado. Eh, Digo como autocrítica, porque el 2003 se me va a acercar una estudiante, Scarlett Nickwood, y me va a decir, mira, yo estoy trabajando con los afro de Arica. Y digo, pero ¿cómo hay afro en Arica? Y ahí la pregunta ridícula que uno siempre hace cuando no conoce. Y en ese momento comenzamos a trabajar, pero aún así, con todos los datos que ella tenía, no fue suficiente como para motivarme. Estaba en otras cosas, estaba participando de otras cuestiones, y me parece que esa era una ceguera epistemológica y una ceguera que está marcada por la formación nacional de Chile, por lo que yo después trabajé como la pigmentocracia, que, que nos envolvía a todos y a todas, y eso hace difícil pasar a conformar o a entender un campo de acción, porque no es solo un campo de estudio como el que después se fue abriendo. Ahora, de todas maneras, creo que habían ciertas sensibilidades y que son producto del trabajo que se realizó en México. Esas sensibilidades tenían que ver, por ejemplo, con que en ambos sectores, en ambos lugares, los que yo conocí en la Costa Chica de Oaxaca y de Guerrero y también en Arica, la demanda que se ha generado es una demanda que está muy marcada por una demanda cultural, está muy marcada también por las demandas y los beneficios que habían tenido durante un cierto tiempo las poblaciones, los pueblos indígenas que están habitando los territorios contiguos o que habitan en los mismos lugares. Creo que eso fue muy marcante en ambos lugares. Si yo levanto la genealogía de lo que pasó acá en Chile, mucho tiene que ver precisamente con todos los efectos que va a producir la ley indígena del año 1993 y cómo eso va a conducir a que lentamente se vaya forjando toda esa idea de lo afro y que va a explotar a finales del año 99 y sobre todo en el 2000 y el 2001, ¿no? Acá en Chile. Y también la idea, la coincidencia de un movimiento que era incipiente, incipiente entre comillas, porque ellos ya llevaban efectivamente desde el año 2000 en esta tarea. Yo empiezo a trabajar con ellos alrededor del año 2012. Incipiente porque todavía no habían conseguido masificar esto, y que en el cual las organizaciones estaban en un proceso activo también de buscar, como se dice en Brasil, mezclo palabras, pero parcerías, buscar sociedades, buscar asociación con entes que le pudieran ayudar en este proceso. Y es así que llegan a la academia, y que es un poco también, guardando las proporciones, lo que yo pude hacer en esa época en México, porque efectivamente estuve muy cerca de la gente que estaba en las organizaciones en esa época. Solo para contar rápidamente eso, a finales del 2012 llegaron algunos dirigentes vinculados a estudiantes que trabajaban con los estudiantes de la universidad que estaban trabajando en Arica, Scarlett, Isabel, María Paz, Nicole después se va a incorporar, pero sobre todo las primeras estaban trabajando allá, y entonces surge la idea, y esto vinculado a la negación y al racismo epistemológico que también existía. Llegan a la Academia Humanismo Cristiano, que está a 2000 kilómetros de Arica, planteando que necesitan gente que pueda hacer un estudio genealógico. Yo sé que Cristian Baez, lo vi que está ahí en el Facebook, él fundamentalmente ha sido el pilar de toda esta relación. Y la idea ahí surge como un trabajo de apoyo, sobre todo para abordar el tema genealógico. El tema genealógico que les importaba porque en un eventual proceso de reconocimiento que luego se va a dar, bueno, muchos años después, pero se va a dar, era importante definir y caracterizar cuáles eran las familias consideradas afrodescendientes. Producto de eso se hizo un trabajo maravilloso, que lo hizo Scarlett durante años y que lo pudimos reforzar con el estudio a partir del 2012, en donde se llegó a conformar una genealogía gigantesca, en donde abordamos 10 troncos de familias de las consideradas como con apellido afrodescendiente, y esos 10 troncos se trabajaron por separado, hasta que en un momento Scarlett consiguió juntarlos todos y le apareció una sola genealogía de aproximadamente 1650 personas, en una sola genealogía. Para los que han trabajado con árboles de parentesco es una cosa realmente fantástica, y hablaba efectivamente
de la presencia de un cuerpo social que estaba integrado y que estaba ahí y que tenía relaciones sociales, porque debajo de eso estaban las historias, debajo de eso estaba el trabajo etnográfico que comenzamos a hacer. Bueno, eso se ha desenvuelto desde esa época con altos y bajos, pero hemos tenido una buena relación y ha terminado precisamente, no para nosotros y no para este vínculo, ha terminado con la fantástica noticia del año pasado de que el pueblo tribal, tribal afrodescendiente chileno fue reconocido. Eso es una cosa fantástica. Voy a compartirles pantalla para irle mostrando algunas cosas. Ahí se ve, sí, ¿no? Sí. Bueno, nuestro proyecto apuntó a rescatar esto, ¿no? En este trabajo colaborativo que hemos venido realizando desde la universidad y que, insisto, tuvo que ver con esta ceguera epistemológica. Hasta esa época no había muchas instituciones que estuvieran trabajando con los afro y en ese momento la Universidad de Tarapacá, que hoy día ha sido un agente fundamental en todo el trabajo, sobre todo con Alberto Díaz y con otros colegas más, pero Alberto ha sido, yo creo, quizás uno de los pilares de todo este trabajo, se han ido sumando, pero en el 2012, en el 2011, en el 2010 creo que no estaban, y por eso es un poco esta demanda que se nos va a hacer a nosotros, y el director de la escuela en esa época me dice a mí que yo me sume a esto, porque me dice, bueno, tú trabajaste en México con afrodescendientes, entonces algo tendrás que decir y podrás apoyar esto, y me manda a mí a hacer ese trabajo. Yo feliz de haberlo hecho, ¿no? Bueno, hoy día evidentemente hay una raíz que tiene que ver con la trata transatlántica colonial y han ido tomando diversas fuerzas este movimiento que se ha venido extendiendo ya, insisto, por lo menos por 20 años, desde el año 2000 seguro que están ellos y ellas levantando este movimiento. Y se ha dado toda esta discusión y estas denominaciones, que interesante cómo lo plantearon en México, porque es una discusión que estaba también planteada en lo que fue la encuesta de caracterización de la población afrodescendiente de Arica, que se hizo el 2013-2014, porque había que preguntar, estas son algunas de las terminologías que han aparecido, como afroamericano, afrochileno, afroariqueño, africanos o descendientes de africanos, afrodescendientes al final, afrozapeños, negros también, son morenos, que también era muy importante en la Costa Chica de Oaxaca, y que todas estas apuntaban a un mismo grupo. Yo, producto de mi formación, lo que hago es extender los vínculos que existen entre estas dos categorías de la dominación colonial. Me parece que hay muchas cercanías y el hecho que también nosotros estemos trabajando en el Centro de Estudios Interculturales Indígenas con esto ha sido por la obligatoriedad de ir colocando un tema que en algunos sentidos, no en todos, y eso lo quiero dejar claro, opera de una manera muy similar a cómo opera la dominación en relación a los pueblos originarios indígenas. Y por lo tanto, creo que esa es una matriz de la cual yo estoy trabajando, como también este rescate un poco de la cuestión cultural de la demanda como afrodescendiente. Bueno, este proceso evidentemente se expande producto de esta cuestión de este capitalismo tan brutal que en algún momento ya sea o necesita mano de obra indígena o necesita mano de obra de otro tipo, y es donde se llega a inventar un poco esta categoría de negro tan terrible, vinculada precisamente a unas categorías de marcación que son para construir este aparato que finalmente le va a dar esta fuerza a este continente europeo, precisamente sustentándose en estas categorías de la dominación que, que son negros e indígenas. Bueno, en Arica están desde el siglo XVI, eso ya más o menos se conoce. En algún momento gran parte de la población de Arica era considerada o era afrodescendiente. Hay distintas porcentajes que se habla al respecto, han estado presentes en todos los siglos de la construcción de esa ciudad, que hasta finales del siglo XIX, hasta principios del siglo XX, diríamos con mayor propiedad, eran
era una zona peruana, no pertenecía a Chile, solo Chile se lo anexa después de la Guerra del Pacífico, y esto se va a zanjar con los tratados de principios del siglo XX. Siempre estuvieron presentes ahí, y sin embargo, con el paso del tiempo, y sobre todo después de la llegada de Chile, de la soberanía chilena a esos territorios, se va a comenzar a construir este manto de invisibilidad y de negación, que dentro de una ideología del mestizaje más feliz, de casi un mestizaje tipo Crisol de las tres razas, donde todos comparten alegres la diferencia, pero que donde estas diferencias bases se disolvieron y crearon un ente precioso y bonito que era el ariqueño. Un ariqueño mezclado, un ariqueño que no era racista, un ariqueño que no era discriminador, y ese era el discurso un poco que estaba planteado ahí, y lo que llevaba, insisto, a generar, por un lado, no patrones de discriminación tan explícitos, pero todos los relatos que tienen los afro hablan igual de lo que plantea Christian Báez, este racismo estructural que está muy marcado y además oculto por estas relaciones cotidianas que había en la ciudad, pero por otro lado también una situación que yo siempre consideré paradójica y que evidentemente tiene que ser trabajada, y ya la han trabajado los mismos dirigentes y las dirigentes, en que se convive con una población que está ahí y no se dice y no se hace nada en relación a verlos ni considerarlos como un actor pertinente dentro de la construcción social. Aunque como personas, la mayor parte de los que hoy día son líderes afrodescendientes sí tenían una participación importante en la creación de redes sociales, de sindicatos, de organizaciones sociales de todo tipo, que aportaban y que habían aportado durante años a lo que era esta gran ciudad de Arica. Entonces era raro, porque era como que no existen, pero por otro lado aportan, están pero no están, son diputados, son senadores, son investigados por la epidemia de la malaria, pero sin embargo se supone que no están. Hay investigaciones que se han realizado y que se realizaron, hay un libro de los años 50, del año 56, donde se dice que se los identifica como un grupo étnico. Incluso usan esas palabras algunos investigadores, y dice que Azapa parece un poco África, pero desteñido, dice, cosas por el estilo. Igual se hacen las menciones a estas personas. Bueno, están en los valles, solo para los que no conocen un poco, como esto es una cátedra, un poco para ir informando un poco esta base de componentes primordiales de esta creación de la identidad ariqueña, y que, insisto, va a estar presente durante todos los siglos, pero va a ser invisibilizada. El gran punto para ellos y ellas es precisamente el siglo XIX, donde hay un golpe que es similar al que sufrió la población mapuche del sur del río Biobío con la llamada pacificación de la Araucanía. O sea, ese es un momento trágico y es un momento que marca un punto de inflexión en lo que es la forma en que los afrodescendientes vivían. Se había conseguido, ya se había abolido la esclavitud, muchos de ellos se habían vuelto propietarios, se estaban construyendo y habían consolidado incluso capitales y eran propietarios de sus tierras, tenían una presencia importante, eran reconocidos, y sin embargo viene esta invasión de Chile, lo que provoca que todas las personas que vivían ahí tuvieran que convertirse forzosamente en chilenos, y lamentablemente, digo lamentablemente para esas personas porque tienden a perder mucho, la negritud, el ser afrodescendiente se convirtió en un signo de peruanidad, y entonces sufrió una persecución parecida a la que han sufrido muchos otros grupos, una persecución en colectivo, en donde los expulsaron, en donde les marcaron las casas con cruces, una situación de marcación de la chilenidad que luego se va a ir consolidando desde finales del siglo XIX y que se va a marcar ya de manera muy fuerte a partir de lo que fue una política nacional llamada la Junta de Adelanto, en donde prácticamente la idea era que se acabara la presencia afrodescendiente. Incluso
incorporado por ellos, con matrimonios que se hacían preferencialmente con personas no afrodescendientes durante muchos años, eso lo muestra la genealogía, con una condición en que por un lado había un resguardo porque hay una mantención y hay una transmisión de la cultura afrodescendiente, pero de una manera muy subterránea, que es que se hacía precisamente teniendo precauciones en relación a lo que podía ser cualquier acción que pudiera ir en contra de sus derechos. Producto de eso, perdieron muchas cosas que en algún momento esta ley de reconocimiento que se ha hecho ahora debería o debería tender a reparar, porque hay una reparación que se debe hacer en Chile con los pueblos indígenas, pero también hay una reparación que se debe hacer con el pueblo tribal afrodescendiente chileno. Las familias se dividieron. Hemos conocido muchas familias en este tiempo que se han encontrado en Perú. Hay gente que ha encontrado a parientes allá en Lima caminando en la calle. Le dice, usted se parece a tal señora. Y dice, pero si esa era mi hermana. Y resulta que una se subió a uno de los barcos en donde salió la gente hacia el Callao y la otra se quedó en Arica. Y nunca más se vieron. Y eso pasó, es una desestructuración social muy fuerte en la que sufrieron precisamente por esta anexión del territorio. Bueno, lo de esta composición mestiza ya lo planteé. Quiero ir un poco más adelante, un poco para mostrarle. Bueno, el año 2000 comienza este proceso de visibilización y van a pasar varias cosas, lo que es la conferencia Predurban que se va a hacer en Santiago, luego la participación de las dirigentes y dirigentes en la conferencia de Durban, que es importante también. Ahí nace no solo en Chile este concepto de afrodescendencia, vinculado evidentemente a todas las organizaciones de todos los países que estaban acá, sino que también ahí ya se fortalece esta idea de que existen los afrodescendientes chilenos y que desde esa época comienzan a trabajar. Doña Marta Salgado, importantísima para toda esta tarea, Sonia Salgado también, la gente que viaja a Durban y que vuelve y que crean las primeras organizaciones de las cuales después van a surgir. Un poco lo que planteaba María Elisa. En algún momento eran pocas organizaciones, estoy hablando del año 2002, 2003, 2004, pero luego se van a multiplicar y hoy día hay una cantidad de organizaciones afrodescendientes que se han ido especializando, organizaciones de mujeres, organizaciones productivas, hay gente que está trabajando a nivel de actividades productivas específicas del pueblo tribal afrodescendiente. Entonces, hay organizaciones territoriales, hay una distinción entre lo que vendría siendo el Valle de Azapa y la ciudad de Arica, todo un levantamiento organizacional que se ha conseguido precisamente con grandes dirigentes, algunos ya fallecidos. Arturo Carrasco, por ejemplo, que estuvo durante años trabajando, falleció hace poco, hace un tiempo atrás, pero fueron personas que colocaron la presencia afrodescendiente, haciendo rutas patrimoniales, construyendo la imagen de los afro y difundiéndola, insisto, no solo por Arica, sino que también por todo el país. Quiero ir un poco a lo que tengo más adelante y que es esta breve cronología de la presencia, que es muy rápida, pero la idea es la invisibilidad y la negación, y resulta que en todo este tiempo, haciendo un levantamiento, que yo lo vengo presentando desde hace mucho tiempo, con una pequeña investigación van apareciendo que prácticamente no hay siglo de la ciudad de Arica, no hay década en que no aparezca algún dato sobre los afrodescendientes, esta gente que no existía. Bueno, como los changos también, que fueron reconocidos ahora en Chile, donde también son gente que está pero que no está, que se la ve pero que no se la ve. Lo que yo llamo, lo que llamé hace poco los pueblos fantasmas. Esta catástrofe de la Guerra del Pacífico que los marca, el año 25, los afro no existen, pero se hace una investigación sobre la epidemia de malaria y evidentemente se investiga a la gente afrodescendiente por la resistencia que tenían a la enfermedad. Luis Ursúa es el que contesta esto que yo planteaba hace rato, que hasta el día de hoy, año 57, dice, subsisten algo desteñido en el Valle de Azapa, donde fueron ocupados en las plantaciones de caña de azúcar y molinos de aceite. Su inmunidad a las enfermedades tropicales favoreció su desarrollo y lograron formar un grupo étnico considerable, a punto que África semejaba un poco, o sea, Arica semejaba un poco a África. Ese es uno de los elementos
de los datos más importantes que tenemos. El 62, la Selección Nacional de Fútbol se enfrenta a la Selección de Arica, que tenía muchos jugadores afrodescendientes, porque eran del Atlético Esmeralda, que era de la ciudad y que era además del barrio, del ex barrio Lumbanga, el barrio 18 de septiembre, Esmeralda, donde estaban, donde habían históricamente muchos afrodescendientes. Un diputado electo, que luego va a ser senador, un medallista olímpico, la conferencia pre-Durban, la delegación de afrodescendientes que va a Durban, se crea la ONG, las organizaciones afrodescendientes presentan la primera moción de reconocimiento, demandan también la participación en el censo del año 2012, el cual todavía no se consigue entrar. Reciben el premio de ser declarados tesoros humanos vivos, una organización que era presidida precisamente por Arturo Carrasco. Se hace un estudio especial, la ENCAFRO, se hace una oficina de asuntos afrodescendientes en el municipio de Arica, presidida durante mucho tiempo por Cristian Báez, convenio con, bueno, con la universidad y con otras instituciones para hacer estas investigaciones. Los resultados del INE van a entregar ciertas cifras, se sigue peleando por entrar en el censo, son incorporados en la consulta por el Ministerio de las Culturas que se hizo en el año 2014, que fue muy importante. Se niega la posibilidad de ser contado en el censo abreviado, y recién después de todo eso, y habiendo existido todas esas políticas públicas que se habían desarrollado durante prácticamente 10 años, recién se los viene a reconocer como pueblo tribal afrodescendiente chileno el año 2019. Lo cual era absurdo, lo que siempre decíamos con Cristian, el reconocimiento viene simplemente a zanjar una situación legal que evidentemente va a entregar beneficios para la población, pero de que están presentes y se ha hecho política pública y se lo ha reconocido en distintos ámbitos, era evidentemente lo más claro. Y por último, esta lucha que se está haciendo ahora, porque como actor importante están en la pelea también que está habiendo en Chile por esta idea de que hay que cambiar la constitución de la dictadura y que esa constitución tiene que ser hecha por una asamblea constituyente, y que esa asamblea constituyente tiene que tener una presencia a través de escaños reservados de la población indígena y también de la población tribal afrodescendiente chilena. Y yo sé que han estado en muchas discusiones y están en la pelea ahí para que no los deje fuera, porque están amparados en el convenio 169 y Chile tiene que considerarlos en todo lo que van a ser políticas públicas que les incumban a ellos, porque si no, no se está cumpliendo el convenio, más allá de que Chile lo cumpla cuando le da gana y como le da la gana. Bueno, algunas fotos para que ustedes puedan ver el tema de la chilenización. Esto es lo que ha ido recopilando Alberto Díaz con su excelente trabajo, donde efectivamente se ve la vinculación de lo peruano con lo afrodescendiente. Un defensor de Lima, todas imágenes que se han ido trabajando, también esta representación de los chilenos como tan blancos, tan europeos, ¿no? Como se ven. Ahí está doña Marta Salgado, de la primera organización de Oro Negro, ahí con Asenet Báez, con doña Margarita, Organización Lumbanga, también de las más importantes que ha estado trabajando, todas también vinculadas un poco a lo que es la experiencia de la danza y de la música afrodescendiente, la festividad de las Cruces de Mayo, tan importante. En la foto que se promocionaba acá, este encuentro, esta conversación, estaba la foto de la fiesta de la tortuga, que me tocó vivir allá en Oaxaca, en la Costa Chica, y acá también hay unas festividades que tienen que ver con las Cruces de Mayo, que tienen que ver con la Virgen de las Peñas, que tienen que ver con el ño carnavalón, todas actividades que generan una congregación ritual y que se había ido desarrollando por muchos años, ¿no? No es una invención del último tiempo. Esta es parte de la peregrinación allá a la Virgen de las Peñas, lo que se da allá con un baile, el de Moreno número 1, que es efectivamente un baile que puede ser considerado afrodescendiente. Ahí está el ño carnavalón. También, bueno, el Negro Rufo, que era el que dirigía la barra de Chile en el año 62, uno de los
representantes de estas familias, la Pascua de Negros que se viene haciendo también y que se hace un desfile y que cuando irrumpió esto la primera vez marcó un antes y un después, porque la gente de Arica dijo, bueno, ¿y de dónde salieron ellos? Bueno, y eran sus vecinos y comenzaban a ver, pero mira, se iba tal persona, ya iba tal, ¿y cómo? Y eran negros, ¿de dónde salieron? Marcando una sorpresa que ya no la es y que ahora la parte ariqueña, afroariqueña es muy importante para la ciudad. Todo lo que es la producción culinaria que se está haciendo, que es importante también hoy día, con banqueteras, además de los bailes, esta producción. La aceituna también, importante, la participación deportiva que se hizo donde tuvieron gran presencia los afrodescendientes durante todo este tiempo, en el boxeo, las peleas de gallo, están prohibidas en Chile ahora, ya no se pueden hacer, pero era parte de la identidad, esta idea del palenque donde vivían los afro y también se hacían las peleas de gallo. Ahí están los equipos, esto del año 71, con Bamani, bueno, con Chirimino y otra gente más ahí que está, el Cucha Alfaro. Bueno, y estas vinculaciones que tuvieron incluso con las familias adineradas de la época del Perú, con la familia Yanulaki, que se casaron con se emparentaron con los Corbacho y con otras familias afrodescendientes. Bueno, y la presencia, ¿no? que hoy día es permanente en las políticas públicas, la ruta patrimonial del esclavo, la oficina esta Cristian también, la encuesta que se hizo, Tesoros Humanos Vivos de la Cultura, y las demandas por el reconocimiento que se han seguido dando y que en algunos casos han resultado y en otros casos no, pero evidentemente lo que ha marcado todo esto es la presencia afro. Para cerrar, creo que importantísimo el cambio de perspectiva académica que ha permitido ir acompañando estos procesos, y creo que lo más determinante evidentemente son las organizaciones y su lucha, pero también hay un trabajo grande que hay que hacer desde las universidades y que me parece que tanto en México como en Chile se ha ido haciendo y se ha ido acompañando el movimiento, no desde una perspectiva de lejos, de yo investigo sino que trabajamos juntos por algo que nos interesa y que nos interesa mutuamente. Bueno, eso, y abramos a la conversación. Muchas gracias, Luis, por tu presentación muy completa, digamos, con todo este panorama que diste sobre lo que ocurre en Chile, y también interesante la manera en que lo abordaste, cómo llegaste a, a estas inquietudes de investigación, ¿no? Interesante también la manera en que ambos señalan esta suerte de triangulación entre las organizaciones sociales, la academia, ¿no? Eh, y el trabajo también de organizaciones internacionales que aparece como un vínculo, digamos, necesario, que genera una fuerza motora, digamos, para pujar por estos procesos de reconocimiento, acompañarlos, como dice Luis, a los pueblos afrodescendientes, pero para también poder darles fuerza desde otros lugares, con todas las complicaciones que eso tiene también. En este tiempo, digamos, de presentación, quisiera transmitirles algunos comentarios que han llegado, y también algunas preguntas, ¿no? En Facebook, algunas de las personas que están siguiendo la transmisión han hecho algunos comentarios sobre, bueno, la importancia de pensar los conceptos, ¿no? Si nos seguimos refiriendo a América dentro, digamos, de esta discusión que hemos tenido. También hay un comentario bastante largo de Beatriz Amaro Clemente, ¿no? Que habla sobre el reconocimiento constitucional del pueblo afromexicano, y cómo si bien es un punto importante, queda mucho trabajo por hacer, ¿no? Digamos, no se agota ahí, y cómo muchas veces ese reconocimiento puede quedar en algo nominal, pero que no necesariamente se avanza en un reconocimiento concreto, ¿no?
Por otro lado, María Alicia, ¿no?, nos comentaba de la importancia de referirse al origen de los afrodescendientes en Arica como afroperuano, y recordar, digamos, este proceso, ¿no?, de ocupación y que está vinculado a la guerra del Pacífico. Hay una pregunta también de María Alicia. ¿Se puede referir al aporte afro en el mestizaje chileno en el resto del país? Está dirigida principalmente a Luis, también a su participación durante la colonia y en la independencia. He visto estudios que hablan de un 30% de población afro en Santiago durante la colonia y después de la independencia, con participación en gremios, etcétera, ¿no? Podemos hablar entonces de fuera del espacio ariqueño. Sí, hay algo de eso. Transmito también una pregunta de María José Andrade. Dice, aunque sea algo nominal que no repercute necesariamente en políticas públicas, lo cierto es que el 2019 la ley 21.151 reconoce jurídicamente al pueblo tribal afrodescendiente chileno, y lo hace así, con todas sus letras, como pueblo. Sin embargo, siendo el movimiento indígena más fuerte en Chile y teniendo una historia más larga de planteamiento de esta demanda de reconocimiento, aún no se logra, a pesar de las eternas promesas de todos los gobiernos desde Elwin en adelante. La ley indígena tampoco les reconoce como pueblo, sino como etnia, y esto es por los efectos que tiene esta palabra en derecho internacional, reconocer su derecho de autodeterminación. A mi juicio, que se reconozca al pueblo afrodescendiente, pero no a los indígenas, se relaciona con la ausencia de demandas territoriales del primero, siendo el principal conflicto con el segundo. ¿Cuál es su opinión al respecto, Luis? ¿Por qué se reconoce al pueblo afrodescendiente pero no a los pueblos originarios? Gracias. Por otro lado, Carolina González, ¿no?, tiene una pregunta para María Elisa en específico. Dice, si pudieras referirte a la participación de las mujeres afromexicanas hoy en este recorrido de luchas por visibilización y reconocimiento. Y si hay una pasada más o menos de los comentarios que digamos que ha provocado estas presentaciones, y algunas preguntas para ambos. Yo también quisiera sumarme a una pregunta tanto para Luis como para María Elisa, pensando justamente en una perspectiva comparativa, ¿no? ¿Hasta qué punto creen ustedes, dado sus investigaciones y el largo trabajo que tienen en sus respectivos países, hasta qué punto creen ustedes que no solo la ideología del mestizaje, que es tan fuerte, ¿no?, en general en toda la región, en América Latina, pero particularmente en México, particularmente en Chile, hasta qué punto la ideología del mestizaje, que en nuestros países, en ambos países, se transformó mucho en indigenismo, ¿no? O sea, el mestizaje se podría, digamos, tomar, no es un sinónimo, pero casi como, bueno, mestizaje e indigenismo, ¿no? Hasta qué punto la impronta del indigenismo tiene un peso tan fuerte en la construcción cultural, en la construcción simbólica, tanto de México como de Chile, que ha jugado un poco en contra del reconocimiento de los pueblos afrochilenos o afromexicanos. O ustedes no lo evalúan así, o piensan que tal vez no es un elemento que sea tan fuerte o que tenga un peso tan determinante en ello. Esa es mi pregunta, bastante amplia. Gracias. Quien quiera. Bueno, si quieres, empiezo yo, María Elena. Bueno, primero decir que la participación de las mujeres mexicanas ha sido fundamental en esta trayectoria de visibilidad y reconocimiento, tanto en el aspecto de investigación histórica como en las luchas contemporáneas. Yo la primera vez el primer libro que escribí sobre el tema lo hice justo de mujeres
de origen africano en la época colonial en la Ciudad de México, porque me llamaba mucho la atención que en la mayoría de las investigaciones se hablaba de esclavos hombres y nunca aparecieran las mujeres esclavizadas. Entonces, cuando iba a la universidad y planteaba mi tema, estoy hablando de los años 95, 96, los profesores se extrañaban muchísimo, me decían que estaba loca, que yo cómo iba a encontrar mujeres negras esclavas, o sea, que de qué estaba hablando, que no iba a encontrar fuentes. Bueno, escribí un libro que es casi de 500 cuartillas y ya no sabía qué hacer con tantos testimonios. Entonces, obviamente las mujeres han desempeñado un papel fundamental, no solo en la parte histórica y en el pasado, sino en el presente. En el movimiento de organizaciones sociales, las mujeres han sido fundamentales desde que empezó el movimiento, pero digamos que en los últimos 5 años, en los últimos 8 años, han nacido organizaciones de mujeres afros muy comprometidas, líderes, que están en los escenarios políticos y luchando por sus derechos. Es decir, la agenda de las mujeres no solo es de la visibilización y de la lucha contra el racismo afro, sino también de las problemáticas de género que viven como mujeres afros. Entonces, ha sido muy, muy interesante. Estamos por terminar, acabamos de entregar un libro justo de la participación política de las mujeres afros en el movimiento, porque es un tema muy importante y hay que dar testimonio de esta participación de las mujeres en la construcción de este movimiento. Decía antes, no solo detrás, o sea, no solo que eran las que hacían la comida y preparaban los campamentos y las casas y todo para recibir a la gente en los encuentros de pueblos negros, por ejemplo, sino ya ahora como mujeres que hablan y que están en distintos escenarios y en distintas tribunas luchando por sus derechos. El otro comentario sobre el reconocimiento, no, claro, o sea, es un primer paso, ¿eh? Decía antes que hubo alrededor de 9 reconocimientos. Si nos hubiéramos esperado a tener 9 iniciativas de reconocimiento, si hubiéramos esperado a tener la perfecta, nunca iba a haber el perfecto reconocimiento. Existió una coyuntura y había que aprovecharla. Entonces, puede tener limitaciones este reconocimiento, pero depende del movimiento cambiar esta iniciativa en políticas y en leyes concretas. Y lo que tendríamos que estar haciendo ahorita y en lo que tendríamos que trabajar es en eso, en solicitar leyes, solicitar institutos, solicitar políticas públicas de salud, de empleo, de educación a partir de ese reconocimiento. Se nos ha complicado un poco también esto por el COVID. Es decir, teníamos una agenda importante para este año, ya de elaboración de leyes, pero el COVID ha frenado mucho este proceso, se han disminuido los presupuestos, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente hay mucho por hacer y no nos vamos a conformar con este reconocimiento. De hecho, como decía uno de los líderes, Samuel, ya hasta nos olvidamos del reconocimiento, ya estamos en otra cosa, ya estamos exigiendo leyes. Y lo último que tú preguntabas, María Elena, de la comparación, de la perspectiva de lo del mestizaje, que me parece una pregunta muy interesante. Obviamente el indigenismo ha desempeñado un papel fundamental, entre otras cosas porque la gran cantidad de población indígena y la diversidad cultural de los indígenas pues es muy importante en países como México. Pero yo no solo explicaría la problemática de la invisibilización y el menosprecio de las poblaciones afros al indigenismo, sino a las ideas de racismo que surgen fundamentalmente a mediados del 18 y se desarrollan de manera muy importante a lo largo del 19. Las ideas sobre la raza y el desarrollo es lo que hacen que se niegue, se menosprecie a las poblaciones afro en la construcción de nuestras sociedades. Porque el binomio esclavitud, negros, inferioridad, vicios, etcétera, se vuelve un prejuicio cotidiano en la memoria social, pero también en la ideología del Estado. Entonces, es más fácil borrar esta presencia, esta participación,
y exaltar la presencia indígena, además, pues de manera muy tramposa, porque se exalta un pasado y no se enfrenta a la realidad cotidiana. Entonces, para resumir, sí hay una problemática de que el indigenismo está, digamos, en la agenda académica y en la agenda política como parte de esta ideología del mestizaje, pero se saca la participación afrodescendiente por un problema fundamentalmente de racismo. Sí, en relación a eso mismo, bueno, quiero recordarles sobre todo a los que, bueno, a los que están acá en el chat del Zoom que también pueden hacer algún comentario, ¿no? Aprovechen la instancia de estar acá y para que puedan hablar, se ponen sus cámaras y puedan hablar. Pero en relación a lo que planteaba, yo creo que la relación, desde que yo hice ese trabajo en México, que estaba muy presente en la relación con la cuestión indígena, yo creo que en ese momento fue un gatillante, por lo menos lo que yo pude ver en el terreno, y tenía que ver con beneficios específicos que estaban llegando a pueblos que la mitad del pueblo era afrodescendiente y la otra mitad era indígena, y los beneficios llegaban a la parte indígena, o eran pueblos que estaban cercanos y compartían una escuela y compartían, y el puesto de salud estaba en el otro lado, y los beneficios llegaban a un lado y no al otro. Entonces ahí hay algunos de los dirigentes de la época se empezaron a preguntar, ¿y por qué a nosotros no? Si nosotros también somos distintos. Y yo creo que ayudó un poco a levantar en alguna medida lo que estaba pasando allá, junto a muchos otros factores. Y en el caso de Arica, yo creo que también tiene algo que ver con eso, tiene que ver con los torneos de fútbol, donde había una liga andina, tiene que ver con los carnavales que se celebraban también, en donde había una presencia indígena muy fuerte y que no se reconocía por otro lado la presencia afrodescendiente. Pero son relaciones que a veces son conflictivas, digo, entre los mismos indígenas y los afros. No siempre son relaciones positivas, en el sentido de que se podrían ubicar como sujetos subordinados y dirían, no, nosotros enfrentamos una lucha y esta lucha es contra el racismo, la discriminación, contra el Estado opresor o lo que fuera. Muchas veces, en el caso de Arica fue patente, sobre todo al final de la consulta por el Ministerio de la Cultura, en donde hay una pelea evidente y visible entre las organizaciones, sobre todo Aymara y Quechua, y los afrodescendientes. O sea, ellos decían, no, no pueden ser reconocidos como pueblo originario. De hecho, el ejemplo que yo había traído en esa época, cuando fui a México, justo se estaba lanzando bueno, se había lanzado el reconocimiento en Oaxaca, donde estaban los pueblos indígenas y el pueblo afrodescendiente, en una sola normativa que los reconocía a todos por igual. Eso yo creo, yo desconozco ahí, María Elisa, es una pregunta que yo tenía para ella, ¿cómo fue que, si es que ella sabe cómo fue que se dio ese proceso para que estuvieran juntos ahí? Porque acá fue imposible. Acá todo el camino que se dio fue para intentar ver en algún momento si podían participar podía hacerse una modificación de la ley indígena para incorporar a los afrodescendientes, y la respuesta tajante vino de muchas organizaciones indígenas que dijeron que era imposible porque los afros no eran un pueblo originario. Entonces ahí hubo un problema. Se ha ido paliando esa diferencia al punto en que muchas de las demandas hoy día por los escaños reservados están siendo presentadas en conjunto por afrodescendentes y también por pueblos indígenas que van juntos en la misma línea. Entonces creo que se ha ido mejorando esa relación. Pero hay una estructura de dominación que yo coincido con María Elisa, que es la estructura de racismo, que es la que maneja ambos casos de la misma manera. En Chile es tajante y comparando lo que es el proceso de invasión de la Araucanía con el proceso, yendo a otras de las preguntas, con el proceso que fue la anexión de Arica, y efectivamente tiene que ver con una imposición de un Estado-nación y con sujetos que son transformados en algo distinto y que sufren una verdadera bomba que les cae cuando se producen estos procesos. Yendo a las respuestas, cualquier esfuerzo por descolonizar la idea de América me parece importante, puede ser el concepto de Abya Yala, puede ser, bueno, lo que se quiera plantear. Creo que es importante porque hay que descolonizar la idea de América y de América colonial y de América colonizada, y del rescate de lo que son tanto la presencia, la fuerte presencia afrodescendiente, como la presencia de los pueblos indígenas.
la participación en la colonia. Evidentemente yo presenté hoy día el trabajo que hicimos en Arica, pero acá las colegas que están presentes han tenido un trabajo grande con otros sectores de la sociedad chilena, con Santiago efectivamente, con los barrios de Santiago, con el barrio de La Chimba, con lo que está haciendo Montserrat en Coquimbo, con lo que se ha hecho en relación a los bailes. O sea, hay una presencia en la cuarta región, en la zona de Valparaíso, hay una presencia afro que evidentemente la puerta de entrada a esto fue este reconocimiento que surge a partir de lo que se hizo en Arica. Solo dar un ejemplo en relación a los diaguitas. Los diaguitas, yo participé en el proceso de reconocimiento con un estudio que se hizo el 2004-2005, y en ese momento se reconoció solo la gente de Alto del Carmen, que podrían no ser más allá de 5.000 personas, el Valle del Tránsito. Eh, Fueron reconocidos oficialmente el 2006 en la ley. 10 años después, nosotros en el censo, los diaguitas pasaron a ser el tercer pueblo indígena más numeroso de Chile. Y eso producto de algo que también mencionaba María Elisa en relación a la importancia de generar las estructuras normativas lo más rápido posible, aunque no sean lo mejor que se pueda esperar o no sean lo óptimo, porque en la medida que se instala la idea de pueblo, en la medida que se legaliza, que se normaliza, llegan una serie de derechos que sí tienen que ser cumplidos, y esos derechos activan otros derechos. Se puede partir por algo que no es tan bueno, pero se puede continuar hacia cosas que son bastante mejores. Y yo creo que en el caso también esta idea de que hay una presencia afro a lo largo de todo Chile y que debe ser vista y que debe ser trabajada, es un trabajo que se está haciendo y que vienen haciendo de la Universidad de Chile hace rato, que están haciendo colegas de Valparaíso, están trabajando en esa tarea. La gente de Arica, evidentemente. Bueno, el peso del reconocimiento y bueno, no, yo creo que eran esas, que eran esas las preguntas. María Elisa, ¿quisieras agregar algún comentario en relación a Sí, lo gracias. que... Sí, gracias, Magdalena. Me parece bien interesante lo que dice, lo que narra Luis con relación a los intercambios y la relación entre poblaciones indígenas y afros. En México no ha habido, y él pues lo vivió mucho y lo entiende muy bien, no ha habido un enfrentamiento tan real entre las dos poblaciones, porque además hay mucha convivencia y hay mucho intercambio en las distintas regiones. Y más bien siempre fue la lucha, la demanda por el reconocimiento fue incluirnos en la Constitución, que estuvieran las poblaciones afrodescendientes. Están en este artículo segundo, donde están los indígenas, y tampoco hubo un enfrentamiento o no hubo una posición por parte de los indígenas de no dejar pasar este cambio en el apartado. Después hubo una iniciativa o ha habido intenciones de cambiar el artículo segundo en su totalidad para mejorarlo. Pero eso implica también una serie de cambios en toda la Constitución que son muy complicados y que es muy difícil que puedan aceptarse. Entonces, por eso pensamos que este adendo del artículo C era una posibilidad, una ventana que abría posibilidades, ¿no? Entonces yo creo que las poblaciones indígenas reconocen esta lucha afro, muchos son afroindígenas, por ejemplo, y entonces ha habido un acompañamiento y ha habido solidaridad de parte de los distintos grupos en las distintas regiones, ¿no? Falta mucho, en este sentido, es una de las tareas pendientes, falta mucho conocimiento de este tema. Es decir, en la Costa Chica, donde hay más concientización, politización sobre el tema, se puede usar el reconocimiento, pero hay regiones, yo les diría Guanajuato, muchas partes de Veracruz, muchas partes de Chiapas, donde no se sabe del reconocimiento, bueno, ni se sabe de la historia de los afros. Entonces, claro que para usar las leyes tenemos que conocer de este pasado. Por eso, como decíamos al principio, es tan importante las investigaciones, la difusión sobre este tema. Porque no podemos usar las leyes si no conocemos para qué están y para qué nos pueden servir, ¿no? Bueno, estamos sobre la hora. No sé si hay alguna otra pregunta. No he visto, por lo menos en los más comentarios en el Facebook, o
por los otros canales, así que creo que no queda más que cerrar esta actividad. Luis, no sé si quisieras agregar algo más. Sí, Elena, porque había una pregunta que quedó ahí, que era esta pregunta larga, que era el comentario de María José Andrade, que decía, por favor, lean la pregunta que está al final del comentario, y que tú la hiciste, pero yo la había dejado pasar. Y tiene que ver con esta idea de por qué se reconoció primero al pueblo afrodescendiente como pueblo. Yo creo que es parte de la discusión que estaba instalando. Mira, Cristian quiere hacer una pregunta también, Cristian Báez, así que es parte de lo que había planteado María Elisa en algún momento, es decir, hubo una estrategia con respecto a las organizaciones cuando enfrentaron el proceso del reconocimiento en la ley, y que fue una lucha larga, que fue una revisión permanente de los artículos, y fue un trabajo incluso muy diverso en términos de las facciones, de los partidos políticos que los apoyaron. Y fue un trabajo también de simplificar lo más posible la normativa, cosa que no hubiera ningún argumento que pudiera llevar a negar la ley. Cosa que no pasó, por ejemplo, en la primera versión de la ley de reconocimiento Chango, en donde efectivamente fueron a pedir todo lo que se debía pedir en una modificación de ley que los reconociera, pero eso entrampó casi por 40 o 50 días el reconocimiento, y una vez que fueron limpiando y sacando algunas de esas cosas, finalmente el reconocimiento fue aprobado de manera mucho más expedita. Eso son estrategias de lucha. Yo no estoy diciendo que una es mejor que la otra, pero evidentemente el que en Chile no se hayan reconocido a los pueblos tiene que ver con el racismo de Chile, no tiene que ver con una responsabilidad de los que pueden eventualmente ser víctimas en torno a esto. Y que se haya reconocido al pueblo tribal afrodescendiente abre una puerta muy importante para que efectivamente se reconozcan a los pueblos indígenas como pueblos. Y en verdad, a partir de la ratificación del convenio 169 son pueblos. Es una tontera de los chilenos que le siguen llamando etnias, pero porque no quieren. Cristian parece que quiere hablar. No veo el comentario de Cristian. Si lo tienes tú, Luis, te Sí, es que está agradecería. levantando la mano en el chat. Déjame. Yo creo que quiere hablar. Cristian, habla. Sí, a ver. Ahí está. Ah, ¿Me escuchan? Sí, sí. ¿Me escuchan? sí. Sí. Bueno, ahora saludarlos y bueno, felicitarlos a María Elisa y a Luis Campos por esta charla magistral que hemos estado escuchando y viendo. Algunos aspectos importantes que recalcar desde la mirada del activismo. Primero, lo de México, uno de los temas que tanto México como Chile está sucediendo, que fuimos reconocidos antes de procesos sociales y políticos que han pasado hoy en día, como fue el estallido social y la pandemia. Creo que eso es un tema bien interesante. Y lo otro, que una cosa es una cosa tener una ley, y otra cosa también estar dentro, visibilizado en la estadística. Ya México tuvo en el censo abreviado la inclusión de la pregunta afrodescendiente, afromexicano. Nosotros estamos recién, hace poco hicimos un ejercicio con el desarrollo social, con el gobierno, para ver si creaba las oficinas de equidad, oficinas afrodescendientes, como existen los departamentos indígenas en varios ministerios. Y la respuesta formal, es que no tenemos estadísticas. Entonces ahí nos damos cuenta que podemos tener una ley muy bonita, ¿cierto? Una ley que tiene mucha fuerza, como la ley de Parece que se nos cayó Cristian. Sí. Cristian, ¿nos escuchas? Porque parece que se cortó. que los reconoce como pueblo. Cristian, estás con problemas de conexión, entonces no se te está escuchando. Como en Chile, incluso un reconocimiento. ¿Me escuchan bien? Entrecortado. ¿Ahora sí me escuchan?
Sí, un poco mejor. ¿Aló? ¿Ahora sí? ¿Me escuchan, no? Ahí Ahora sí. sí. Ahora sí, que estoy llegando al lugar, a mi valle. Y bueno, entendiendo, o sea, la importancia de la estadística, o sea, de los censos, creo que una ley no va a tener sentido si no nos incluye dentro de los datos estadísticos. Creo que eso es un tema muy puntual. Y lo segundo, recalcar que la ley de reconocimiento de los afro fue una gestión y de las capacidades del movimiento afro, de la sociedad civil. Creo que ahí, con el apoyo también de la academia, pero de la sociedad civil y la estrategia que hicimos nosotros fue que logramos ser reconocidos como pueblo, ¿ya? Y ahí el convenio 9 y los ejercicios que estaban pasando y entender, hace 30, casi 30 años, una ley indígena, una ley que reconociera como pueblos indígenas era difícil. Hoy día los procesos han cambiado y hoy día hay más sensibilidad. Creo que ahí no hay que desmerecer lo que ha hecho el movimiento afrochileno de la sociedad civil para lograr este reconocimiento. Y lo segundo, que creo que es importante acá seguir recalcando, hay un diseño afrodescendiente, hay un plan de acción. El plan de acción tiene tres lineamientos y hay un lineamiento de educación donde en el plan de acción, si uno lo lee, y espero que los que están acá lo puedan leer, los que son de universidades estatales, hablan netamente y fuertemente sobre el rol de las universidades. O sea, el plan de acción del diseño, yo creo que las tres cuartas partes del plan de acción hablan sobre la importancia que las universidades, los establecimientos de educación, incorporen y rompamos este racismo estructural dentro de las universidades, dentro de las academias. Entonces ya no podemos estar, es necesario que necesitemos que esto. Cristian, perdimos la conexión nuevamente. Otra vez nos dejó ahí con la... En suspenso. De procesos, estos tipos de incidencias, avanzando el movimiento. Ya, bueno, llegué acá y en la Yoya el internet medio se corta cada rato. Pero Ya, ahora te pues, escuchamos. ¿Ahora me escuchan? Sí, Sí. bueno, repitiendo, o sea, la importancia del diseño y la academia. Yo estoy seguro que muchas universidades estatales de América Latina y el Caribe no conocen el diseño, no conocen su plan de acción, y hay un plan de acción que va dirigido hacia las universidades. Y es ahí donde muchos estudios cometen la discriminación, donde a veces los colocan en lugares, en espacios donde es necesario que el pueblo esté insertado. Y ahí, insisto, si uno lee el plan de acción del diseño, nos podemos dar cuenta que el concepto mestizo, el concepto criollo y otros conceptos ya están fuera de esta, más allá que sea el estudio, porque muchos decimos, es que es un estudio. No, por favor, ya el mestizaje, el criollismo, ha sido el error grave de invisibilizar a nuestro pueblo. Eso. Muchas gracias, Cristian, por tu intervención, algo entrecortada, pero bueno, así son las comunicaciones y así son nuestros encuentros bajo esta modalidad. María Elisa o Luis, si quieren comentar algo de lo que mencionó Cristian Báez. Sí, solo decir que me parece muy importante que Cristian retome a los planteamientos del diseño con relación a volver a revisar los propósitos del programa y exigir en nuestros gobiernos y en nuestros estados y en las universidades los planteamientos del diseño. Insisto que lamentablemente con esta epidemia del COVID muchos de los propósitos que teníamos se han visto mermados. El presupuesto, pues en varias instituciones ha parado, muchas cosas que teníamos planteadas no se han podido hacer, y eso, bueno, retrasa los logros del decenio, pero yo creo que vamos a tener que seguir insistiendo y me parece que es un recurso muy importante voltear y hablar del diseño más de lo que se ha hecho. Estamos justamente a la mitad, entonces lo podemos seguir usando para
pedir recursos para que el Estado reaccione, pero también para que las organizaciones y los académicos aportemos cosas. Solo quiero terminar antes de que cierre agradeciendo muchísimo esta invitación, agradecerle mucho a Luis, como él dijo, nos conocimos hace muchos años, cuando esto pues casi estaba arrancando, en 97 en Oaxaca, y repito, el trabajo de Luis fue por mucho tiempo un trabajo, una monografía, un estudio de referencia obligada para entender la problemática de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca. Entonces espero que esta cátedra sirva para que afiancemos nuestros lazos de trabajo histórico y antropológico y de el conocimiento entre las organizaciones. Estuve en Arica, conocí a muchos de los líderes y bueno, pues es un pueblo y es un lugar maravilloso. Entonces, muchas gracias y mucha suerte con esta cátedra, que estaremos atentos, por supuesto, a seguir participando. Gracias. Sí, solo para despedirme también, plantear que el esfuerzo de estar haciendo esta cátedra itinerante tiene que ver con la manera en que las personas de la red han decidido asumir este desafío de la cátedra, y es precisamente itinerante porque no es la Academia Humanismo Cristiano, son todas las instituciones, la Universidad de Chile, Valparaíso, la gente de Coquimbo, bueno, son todos los que están acá reunidos y que están participando, los que se han propuesto en una organización que además vincula a la sociedad civil, a las organizaciones afrodescendientes con la academia, con las universidades, el que se pueda llevar a cabo esto, y ojalá que esto lo podamos convertir en un curso. Acá no han mencionado, ni María José ni Diego han planteado, pero lo que ellos están haciendo en términos de formación de posgrado allá, de trabajo, de instalar el tema ya de manera definitiva en la Academia Argentina, en Córdoba, ha sido importantísimo, y gran parte de lo que nosotros estamos ofreciendo o planteando también se lo estamos copiando a ellos, y ojalá que no se enojen por eso, pero creo que es un esfuerzo grande compartido que deberíamos ir haciendo. Y quiero cerrar, bueno, agradeciendo las palabras de María Elisa y su presencia, de este vínculo que yo pude volver a hacer a partir de colegas como Citlali Quecha, como Gabriela Iturralde, que yo creo que de Cristina Díaz, que la pude ver en ese tiempo también en México, que la conocía ya por 97 y 98, con el trabajo que ella hizo. Sé que se alejó un poco de los estudios afro, pero fue importante en algún momento. Y creo que es una buena alianza que deberíamos mantener y profundizar. Yo, producto de ese encuentro, pude ir a México y hacer un curso allá que se hizo en 2016 y que se hizo en la UNAM, y ojalá que intentamos ver si Citlali venía para acá. Hemos tenido este volumen que se hizo en conjunto también de la revista. Creo que hay hartas cosas que podemos seguir haciendo en conjunto, ahora que tenemos una red, ¿no? Y esta red puede trabajar con Córdoba, puede trabajar con México, y ya no solo como persona. Así que muchas gracias, Maris, y muchos saludos también a todas y todos allá, a los que han estado trabajando en esto mucho tiempo. Gracias, Luis. Bueno, muchas gracias a María Elisa por habernos acompañado, haber aceptado este desafío para nosotros. También a María José Becerra, a Diego Bufa, ¿no? que nos acompañan desde Argentina y que también han estado en diálogo, sobre todo con Luis, para de alguna manera también apoyarnos un poco en en el camino que ellos han trazado. Gracias a ti, Luis, por animarte a dar el puntapié inicial a esta cátedra, que creo que se conecta con lo que también planteaba Cristian Báez, ¿no? Desde este ámbito educativo, que es la academia también, colaborar de alguna manera en las reparaciones que implica el reconocimiento, porque el reconocimiento no solo es visibilización, también apunta, y en algún momento se tiene que dar ese salto a las reparaciones, y creo que uno de los espacios fundamentales es el espacio educativo, el volver a conectarnos con la historia que es de todos nosotros también.
como latinoamericanos me estoy refiriendo. Así que en ese sentido queremos aportar desde esta red con todos los insumos en recursos humanos que tenemos, con los trabajos que acá se están desplegando, e iniciar esta cátedra itinerante que justamente tiene esta idea de poder ir rotando en las instituciones, académicas o no, en las que están alojados los miembros de la Red Chilena de Estudios Afrodescendientes, para ir dando espacio a las distintas iniciativas que hay en Chile, iniciativas en donde se está levantando y creando conocimiento colectivo en materias afrodescendientes, no solo en Chile, sino que también en diálogo con otros espacios de América Latina y el Caribe. Así que, bueno, esperamos que los demás miembros de la red se vayan animando, se vayan sumando poco a poco, y esperamos volver en noviembre con la segunda versión de esta cátedra. Así que, bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron, a la Academia de Humanismo Cristiano y al CIR que nos apoyaron en esta instancia. Así que, buenas tardes a todas y todos. Felicidades. Chao, muchas gracias. Chao. Estamos en contacto. Adiós.